Comenzar el programa hablando de la situación del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Llamó mucho la atención este fin de semana verlo tratar de abordar un avión con destino a Miami. Tenía boleto de ida y boleto de regreso, pero se activó una alerta de inmigraciones y le dijeron no va a poder viajar, no va a poder tomar ese avión. Automáticamente él alertó de esta situación, su abogado interpuso un recurso de habeas corpus y lo que esto desencadenó es que la audiencia de impedimento de salida del país que tenía programada para el día de hoy se adelante, se acelere todo y finalmente ayer se decidió que iban a otorgarle este mandato por 18 meses. ¿Por qué se activa esta medida si no tenía ningún impedimento, si nada le impedía salir del país? ¿Es legal esta situación? Y sobre todo, el señor Arana, el presidente del Consejo de Ministros, que reconoce, lo vamos a escuchar en un momento, que él mismo llama a la presidenta del Poder Judicial para alertarle de esta situación y para sugerirle en tal caso que se adelante esta audiencia. ¿Es una intromisión del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial? ¿Le da esto herramientas al señor Kuczynski para hablar de una persecución política? Vamos a verlo todo esto con la abogada penalista Romy Chan, que ya nos acompaña en estudios. Gracias por estar aquí, bienvenida. Gracias, Tatiana, por la invitación. Vamos en orden, Romy, si te parece. A ver, ¿por qué, en primer lugar, no se le permitió viajar al señor Kuczynski? En verdad no es muy regular, porque, a ver, no hay que confundir la alerta preventiva con una alerta, alerta preventiva que se da a nivel de migraciones cuando una persona quiere salir del país, con una alerta establecida por vía judicial porque existe un impedimento de salida. Lo que pasó en el caso del señor Kuczynski es que ya no tenía impedimento, ya había vencido esta comparecencia con restricciones que le daba a él ciertas restricciones en su libertad. Entonces, en principio, él podía haber viajado. Exacto. A ver, entonces vamos a poner un poco en contexto a nuestra audiencia. Efectivamente, nada le impedía viajar al señor Pedro Pablo Kuczynski porque tenía libertad, no tenía ningún impedimento desde el 29 de mayo. Y como decía la doctora Chan, había pues una alerta migratoria que se activa, pero que esto no tendría en tal caso que haberle impedido dejar el país. Vamos a escuchar, si les parece, al abogado del señor Kuczynski, al señor Julio Midolo, que dice, entre otras cosas, que su defendido ha sido víctima de un secuestro administrativo. El hecho de que se haya comunicado con la señora presidenta del Poder Judicial o con el presidente de la Corte Superior, sin duda es entendido como una intromisión que no puede ser aceptada. Definitivamente esto ha gatillado que se adelante una audiencia. Yo estoy seguro que en otros términos esto no se habría producido. Romy, ¿a ti te parece que este intento del señor Kuczynski por viajar, por abandonar el país, puede ser comparado a una conducta procesal peligrosa, como lo ha definido el Ministerio Público? A ver, yo no lo veo tan así, pero sí me parece poco inteligente en el marco de una estrategia penal justo recomendarle o bueno, aceptar que el cliente salga horas antes de la audiencia de impedimento de salida del país, ¿no? O sea, eso ya de por sí da lugar a suspicacias. Cierto es que no tenía un impedimento, ¿no? Cierto es que debió viajar y cierto también es que lamentablemente la actuación del Premier no ha sido la mejor en este caso, ¿no? Muestra una interferencia de su poder a nivel del Poder Judicial, ¿no? Pero bueno, también se entiende pues que el Ministerio Público en ese contexto trate de subsanar su error y le agradezca obviamente al Ejecutivo esta ayudadita que le ha dado. Porque a ver, lo cierto y que no podemos perder de vista es que él ya hace bastante tiempo no tiene la medida con restricciones. El Ministerio Público, si quería asegurar que él afrontase el proceso o consideraba que existía algún tipo de peligro, debió haber pedido la renovación mucho tiempo atrás, claro, pero no lo hizo, al punto tal que recién la audiencia se iba a dar el día de hoy, que bueno, se adelantó, sí, ¿no? Entonces, este fue un error de parte de la Fiscalía. El Poder Judicial no puede, de por sí, agarrar y decir voy a imponer una medida de restricción sin un pedido. Entonces, claramente esto le correspondía a la Fiscalía. No lo hizo y quien le enmienda la plana y finalmente termina haciendo que esto se adelante es el Premier. Antes de escuchar al señor Arana, una consulta. Este intento de viajar del señor Pedro Pablo Kuczynski le dan o le dio en tal caso más argumentos al Ministerio Público y al Poder Judicial para que hoy
finalmente sí tenga esa medida y en la audiencia que se celebra ayer le terminen dictando 18 meses? A ver, yo creo que igual iban a poner la medida. ¿Por qué? Porque también la lógica es que el Ministerio Público y el Poder Judicial buscan asegurar que exista una conclusión de un proceso penal. Y él ya lleva tanto tiempo investigado que se entiende que debe el proceso concluir con algún tipo de pronunciamiento. Claro. Que, ojo, puede ser una sentencia condenatoria, puede ser una sentencia absolutoria, pero debe de concluir. Y obviamente, si él no se queda en el Perú, se impide el desarrollo normal de la investigación. Entonces, a mí me queda claro que en tanto la medida de impedimento es una de las menos restrictivas que existe para la libertad, de alguna manera era razonable que se pudiera dar para evitar pues la frustración de la investigación penal. Y yo creo que por eso también él dice, bueno, entonces aprovecho en hacerme mis chequeos ya porque luego no voy a poder salir. Claro, claro, porque dicho sea de paso, lleva años investigado y años bajo ese tipo de medidas, arresto domiciliario, impedimentos de salida, y hasta ahora no estamos ni cerca de esa etapa final, ¿no? De pasar a un juicio, a una acusación, a un juicio, muy lejos siquiera de conocer alguna sentencia. Y ese es otro problema que más bien yo creo su defensa debe también atacar, ¿no? Porque, a ver, en verdad, él a la cárcel no va a ir. Es muy poco probable por la edad, ¿no? Por su situación personal, que además entiendo que tiene varios problemas médicos que atender también. Sí. Entonces, a la cárcel difícilmente va a entrar, ¿no? Entonces, a él le conviene pedir un pronunciamiento y celeridad ya. Y eso no se está dando. Y ya tenemos nosotros en el Perú antecedentes como por ejemplo el caso Chacón, en donde el Tribunal Constitucional ya ha establecido que una persona no puede estar procesada toda la vida. Claro. O sea, el estado natural de una persona no puede ser en investigación. Claro. Y sumado a eso, no solo estar en investigación, sino que además te corten tus libertades, ¿no? Por supuesto. Y por otro lado, la imputación que existe en su contra es bastante endeble, ¿no? Sí. Todos sabemos que acá estamos hablando de una supuesta organización criminal, pero entre la secretaria, el chofer, el señor Kuczynski. De acuerdo. Y eso pues difícilmente encaja en ese presupuesto. Entonces, a él realmente le conviene acelerar y exigir un pronunciamiento, ¿no? Claro, claro, algo más rápido, algo más célere, ¿no? Vamos a escuchar al presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, que ha, por un lado, felicitado a Migraciones por haber activado esa alerta y reconoce también que él mismo llama a la presidenta del Poder Judicial. El juzgado, al parecer, no había tomado en cuenta que había un periodo de tiempo en el cual ya no pesaba sobre dicha persona un mandato de impedimento o una orden de restricción. Justamente yo el día de ayer hice conocer a la señora presidenta del Poder Judicial y a la presidenta de la Corte de Lima esta situación. Entiendo que a partir de ello han generado una audiencia para el día de hoy. Entiendo que Migraciones, en uso de sus facultades, ha dispuesto que dicha persona no pueda salir del país, lo cual considero que, existiendo razones atendibles, ha hecho lo correcto. Hizo bien el señor Arana en levantar el teléfono y llamar a la presidenta del Poder Judicial. ¿Tú ves que aquí se configura una intromisión del Ejecutivo en asuntos judiciales? Sí. En el Estado, en todo Estado decente, democrático, hay una regla, que es separación total entre el Poder Judicial, que es el que resuelve los casos, el Poder Legislativo, el Congreso, porque hay muchos congresistas procesados, y el Poder Ejecutivo, porque también existen miembros del Ejecutivo que pueden ser procesados. Eso no se debe romper jamás. Y el presidente del Ejecutivo nunca puede ir a pedirle favores o a pedirle decisiones o a entrometerse con el Poder Judicial, ni tampoco con el presidente del Congreso, porque los tres corren totalmente separados. Aquí lo que el señor Arana ha hecho es, no entiendo cómo, decir públicamente que él sí ha hecho eso, que él ha roto ese principio de separación de poderes que es la base de todo Estado democrático. Y eso, en verdad, genera una serie de complicaciones que parece no tiene él muy en la conciencia, ¿no? La primera complicación es que está diciendo que no se respeta el Estado de Derecho en el Perú, que él como premier del Ejecutivo, él llama por teléfono a la presidenta del Poder Judicial, a la presidenta de la Corte, él consigue adelantamiento de audiencias, o sea, él controla, él se inmiscuye en el Poder Judicial. Y eso implica también que hay, de alguna manera, una interferencia política en un proceso. Esa es la puerta para un asilo. O sea, lo que le está regalando al señor Kuczynski es la posibilidad de decir, perdón, esta es una persecución política, porque aquí no es la Fiscalía, no es el Poder Judicial los que deciden. Aquí la Fiscalía ha recibido la ayudadita del premier que justamente ha hecho que yo no pueda salir. Claro. Y es más, se ha hecho caso, porque el Poder Judicial ha adelantado la audiencia. O sea, con lo cual, sí, pues, su intercesión fue positiva, o sea, fue
sirvió finalmente. Tuvo ¿no? resultados. Claro, hubo Exactamente. resultados. Y ojo, no hay que perder de vista que eso también le puede ayudar a la señora Boluarte más adelante. Ya, es que esa era mi siguiente consulta. Hoy se puede beneficiar el señor Pedro Pablo Kuczynski, pero mañana, por ejemplo, Martín Vizcarra anda voceando por todos lados que aquí hay persecución política, y la misma señora Boluarte, que en los próximos meses va a dejar también el gobierno, ya está en medio de muchísimas investigaciones. Claro, yo la verdad creo que una declaración de esta naturaleza que muestra un desconocimiento de las reglas del Estado, ¿no? Sí pueden traerle un coste político, ¿no? Y además, muy poco afortunadas sus declaraciones a portas de la aprobación en el voto de confianza en el Congreso. O sea, él se expone tranquilamente a que le digan, oiga, usted no está realmente en capacidad o a la altura de poder hacer una representación, ¿no? Y claro, tendrían toda la razón los congresistas al decir eso, lamentablemente, ¿no? Ahora, el abogado del señor Kuczynski dijo que iba a denunciar, o está evaluando en tal caso denunciar penalmente al jefe de gabinete por haber intervenido. Y ¿cómo ves esa Yo no creo que idea? esto llegue como para hablar de una denuncia. Lo que pasa es que en nuestro país estamos acostumbrados a todo judicializarlo por la vía penal. Pero yo sí creo que acá hay una responsabilidad política. Y justamente la mejor forma de poder concretar una posible responsabilidad es ahora que viene el tema del voto, el voto de confianza. ¿No? Porque sí, definitivamente él ha reconocido públicamente que él ha cometido una intromisión, que ha vulnerado este principio de separación y que además lo ha hecho para entrometerse en el proceso de un expresidente de la República. O sea, es bastante grave lo que él declara alegremente y dice... Pero sí, me quedo es con tu esto. reflexión, ¿no? Que esto puede tener una intención detrás de favorecer a otras personas hoy en el gobierno, hoy que tienen poder y que mañana lo van evidentemente a terminar dejando, pero que van a seguir siendo investigados. Así que Así por es. ahí podría ir un poco, porque dudo mucho que el señor Arana no conozca el manejo de la ley, o sea, es abogado, ha sido ministro de Justicia, sabe perfectamente lo que está haciendo, ¿no? Sí, sería bastante triste porque hasta el día de hoy muchas personas han argumentado eso, pero lo cierto es que no existía ningún elemento contundente ni tampoco algún indicio que pudiera decir que existe intromisión o que existe persecución, porque más bien los hechos sí son claros, se sustentan en investigaciones penales con un asidero, o sea, nadie dice vamos a abrir una investigación por colusión. Hay un respaldo en elementos de prueba, pero en el caso del señor Kuczynski, justamente ese era el problema, era el más cuestionable de todos los casos. Y encima el premier reclara diciendo, sí, yo me entrometí, yo le pedí al Poder Judicial. Qué conveniente. ¿El habeas corpus que presentó el abogado puede servir para cambiar en algo esa situación? Ya no va a servir de nada porque ya hubo un adelantamiento, o sea, ya se adelantó la audiencia, ya se impuso el impedimento por los 18 meses, el señor Kuczynski no va a poder salir, si él quiere cuestionar eso, va a tener que hacerlo con las vías judiciales, apelar, ¿no es cierto?, etcétera. Pero yo creo que más que un habeas corpus ahí, lo que realmente le toca ahora al señor Kuczynski es presionar para que le pongan acelerador a su caso. Porque nada justifica que se tomen tanto tiempo en la evaluación de su tema, sobre todo cuando realmente de lo que se conoce a nivel público, la imputación no es muy sólida, ¿no? Entonces, nuevamente, no podemos tener, sea quien sea, una persona no tiene la obligación de tener pues toda la vida que soportar una investigación penal. Y eso es lo que pasa absurdo. muchísimo aquí en el país, eso que a veces terminan prescribiendo, ¿no?, las investigaciones. Romy, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, un placer para mí. Muy bien, gracias por estar aquí. A ver, vamos a ir un poco